Yo espero que le esté siendo de bendición esta serie, que ya mero se acaba. Nos quedan este y 2 mensajes más. El día del Super Bowl toca hablar de la iglesia de Filadelfia. ¿Será acaso una premonición? No se crean, con ese Super Bowl ya perdimos todos, perdió el bien, todo está arruinado. Todo lo que queda es una horrible expectación, como decía Pedro. No se crean. Vamos a Apocalipsis 3, 1 al 6. Rico café hacen de veras estos chavos, el que le pongan la mano, tiene muy buena mano para hacer café. Cuando compre su cafecito, dele gracias, porque la verdad es que lo hacen muy bien y con mucho amor. Apocalipsis 3, 1 al 6. Este mensaje lo titulé Sardis, autopsia de una iglesia entre signos de interrogación, muerta o moribunda. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus ofrendas delante de mí. Tus ofrendas, perdón. Tus obras. Les digo que ya me falla. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Así, el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, gracias porque una vez más tenemos el privilegio de tener una Biblia a la mano o en mi celular. Ya por ese solo hecho, Dios, somos privilegiados. Si a eso le añadimos el hecho de reunirnos con la gente que amamos y de tener este tiempo para adorarte y recordarnos quién eres tú y quién somos nosotros, y aún así también vernos expuestos a tu palabra, Dios, gracias por tantos bienes. Gracias por tu bondad y todo lo que haces para nosotros día a día, Dios. Si hay algo muerto en nosotros, vivifícalo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues saben que hay un peligro silencioso. Hay un peligro silencioso que puede y que acecha a cualquier iglesia. Y ese peligro puede hacerse extensivo a la vida de cualquier creyente. Ayúdenme con la luz, por favor, no se les olvide, para que la gente pueda tomar notas. Ahora sí ya los vi a todos. Ese peligro es el peligro de vivir de las glorias del pasado. Ese peligro es el que sin darnos cuenta nos coloca en un presente vacío y sin vida. Recordamos tiempos de avivamiento, tiempos de milagros, tiempos de una relación más viva, más palpitante, más auténtica con Dios. Y en esos tiempos podemos vernos hacia atrás y sentirnos satisfechos por lo que hizo Dios en ese momento en nuestras vidas. El tema es que vivir en ese pasado nos quita la mirada del presente, nos quita la mirada de Cristo y dejamos de preguntarnos ¿y qué onda con ahora? ¿Qué onda con ahorita y cómo está mi fe en función de la fe de antes? ¿Es tan vibrante? ¿Es tan ferviente? ¿Es tan palpable? ¿Es tan apasionante lo que siento? ¿Es el fuego verdaderamente algo que me está consumiendo por dentro
cada vez que medito en Cristo hoy, o solo queda un bonito recuerdo de lo que fue, las glorias del pasado. O quizás, como Sardis, nos podemos conformar con una bonita reputación y un gran nombre, pero por dentro nos encontramos muertos. La iglesia de Sardis tenía una gran fama. Tenía fama de ser una iglesia viva, pero en realidad estaba muerta. Desde afuera parecía fuerte. Sabes, la ciudad de Sardis tiene una gran ubicación. Probablemente sea la que tiene el pasado más glorioso de todas las 7. Porque está ubicada en una colina, tiene una fortificación impresionante y desde 5 siglos más o menos antes de que probablemente esta carta les fuera escrita, ellos ya arrastraban un tremendo pasado, tremendas glorias del pasado, riqueza, prosperidad, infraestructura. Se estaba gestando en esa ciudad algo impresionante. Y hay una analogía que pretende ser Cristo con este mensaje. ¿Estás viendo a la ciudad? Tu ciudad tenía una gran reputación, pero de pronto, más o menos en el 17 después de Cristo, antes del 17, la ciudad fue destruida y hasta el 17 estaba en reconstrucción por parte del Imperio Romano. El asunto es que así como la ciudad semi arruinada y en reconstrucción seguía viviendo de las glorias pasadas, quizá lo mismo sucedía con esta iglesia. O tenía una gran fama y una gran reputación, pero tan pronto te adentraras en esa iglesia, te dabas cuenta que había bastantes cosas arruinadas. Te dabas cuenta de que todo lo que quedaba era el pedigrí del pasado y actualmente no había nada vivo dentro de ella. Así es, la iglesia de Sardis parecía también fuerte desde afuera, pero por dentro estaba en ruinas espirituales. Su historia, sus obras pasadas y su prestigio no podían esconder la triste realidad de haberse dormido espiritualmente, de no reconocer su condición y de que poco a poco fue perdiendo el pulso al grado de que esta iglesia dejó por completo de estar donde debería estar. Y aquí es donde podemos preguntarnos si esto no nos ocurre a nosotros también. Si no hemos llegado a perder ese pulso con un ritmo tan lento, tan imperceptible, pero de pronto las rayitas que marcaban el pulso se han ido volviendo cada vez más planas. Yo creo que podemos tener el nombre de que hacemos muchas cosas muy padres. Podemos tener el nombre de cristianos, podemos hacer cosas de cristianos, nos congregamos, servimos, alabamos, hacemos todo lo que el librito dice que yo tendría que hacer en base a la etiqueta que me estoy poniendo. Pero si mi corazón ha dejado de palpitar con Dios, muy probablemente sea un zombie, un muerto viviente, igual que la iglesia de Sardis. El llamado del Señor en este mensaje es hacernos un autoexamen. O que digo yo, quizás sea una autopsia, dependiendo de cada uno de nosotros. No podemos seguir viviendo de recuerdos. No podemos pensar que porque un día fuimos fervientes, apasionados, porque sabíamos Biblia, porque predicábamos en todos lados y a todas las personas, ahora simplemente hemos estado como que ya en un estado de retiro, ¿no? Como si yo ya me hubiera jubilado. Esos eran mis tiempos de chavo, pero ahora estoy tranquilo. El mensaje a Sardis es un llamado real y urgente para todos nosotros. No basta con el pasado, necesitamos avivarnos hoy, retomar cosas hoy, despertar hoy, buscar a Dios con todo el corazón hoy y permitir que su espíritu, cuya especialidad es volver a la vida lo que estaba muerto, nos resucite o nos despierte.
Amados, el llamado de hoy es a despertar y la respuesta dependerá de nosotros. El mensaje a Sardis es una advertencia para todas las iglesias grandes, chicas, medianas. Cualquier iglesia debe de leer este mensaje y no sentirse totalmente cómodo y decir, bueno, yo tengo un montón de gente, yo tengo un montón de nuevos, yo tengo muchas actividades o yo tengo la agenda llena de aquí hasta 2 años. Toda iglesia debería mirarse hacia adentro cuando lee el mensaje a Sardis, porque, ¿sabes? Hay una frase muy famosa que dice que los ministerios espirituales empiezan con un hombre y luego sigue un movimiento y luego sigue una máquina y luego sigue un monumento. La iglesia de Sardis estaba en esta etapa. Un monumento nada más. Un recuerdo petrificado y vacío de lo que Dios había hecho en el pasado. Sin pulso, sin vida, sin espíritu. Sardis había llegado a este punto, pero aquí es donde entramos en la tensión, donde Cristo se hace presente en el momento preciso. ¿Será este un Lázaro que está levantando? ¿Será este un llamado a la iglesia que Él va a resucitar? ¿O todavía habrá un poco de pulso que rescatar en esta iglesia? Yo no sé si tu vida se sienta así, sin pulso espiritual, sin inspiración, sobreviviendo, robando oxígeno, o si realmente puedes decir Dios ya está moviéndome o inquietándome. Pero aunque te encuentres en la peor mortandad, hay esperanza. Y hay esperanza porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y mientras Él sea la cabeza de la iglesia puede tener vida. Y mientras Él sea el que sostiene a las 7 estrellas, símbolo de los 7 líderes y todos los líderes de las iglesias en general, mientras Él sea el que se pasea en medio de los candelabros, la iglesia tiene esperanza, porque Él puede dar vida. Y Cristo se introduce en esta carta como el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas. Y ahorita voy a llegar a eso. El asunto es que el que Cristo haga uso del Espíritu Santo ya nos habla de que Cristo tiene la facultad de revivir lo que estaba muerto, porque, amados, esa es la tarea por excelencia del Espíritu Santo. Eso es lo que el Espíritu Santo es especialista en hacer, en cambiar un corazón de piedra por un corazón de carne, en ir a ver lo muerto y lo petrificado, soplar y que vuelva a la vida. Así que Cristo se presenta como el que tiene los 7 espíritus, la plenitud del Espíritu Santo. El número 7 es indicativo de esto, de plenitud, de completitud, si cabe el término. El Espíritu Santo es la vida de la iglesia, y vida exactamente es lo que necesitaba Sardis. El Espíritu de Dios es la medicina, el antídoto, es el remedio para una iglesia moribunda. Saben, la vida espiritual no se mide por simples apariencias, se mide por una relación dinámica con Cristo. Aquel que no tenga la vida de Cristo palpitando dentro de sí, aquel que asimismo no se sepa que está viviendo Él en Cristo, probablemente necesite que le toquen el pulso y que el Espíritu Santo le infunda aliento de vida una vez más. Ni todos los programas, ni todas las agendas, ni todos los recursos que la iglesia pueda utilizar son suficientes para resucitar un espíritu moribundo. Así como no llevas a un agonizante al circo para que haciéndolo reír reviva, el único
que puede resucitar a una iglesia agonizante y o muerta es el Espíritu Santo. En la medida que dependemos de Él, la vida de Él fluye por nosotros y en nosotros. En la medida que le resistamos, que le contristamos, que le rechacemos, vamos a empezar a experimentar esos periodos de mortandad y vamos a comenzar a dar nuestros últimos alientos antes de estirar la pata. Vamos a Apocalipsis 3:1. Dice nuevamente: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. Y luego, ojo, no dice cuáles son. No hay obras. Yo conozco tus obras. Tienes fama de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. ¿Ves cómo todas las iglesias tenían obras? Unas más, otras menos. Sardis tiene casi lo que parece una obra. La palabra completa puede sustituirse también como perfecta. O sea, la obra no llega a ser obra, se queda corta, porque la iglesia vive de la pura fama que tiene. Y ahora sí, ¿a qué se refiere este texto con los 7 espíritus de Dios? Mira, aquí viene lo importante de utilizar a veces otra traducción. Si tú ves la traducción, Nueva Traducción Viviente, vas a encontrar que dice el espíritu de 7 aspectos. Y con eso respondimos la pregunta. No hay 7 espíritus, pero sí hay 7 aspectos del mismo espíritu. Y si cuando estamos revisando esto vamos a Isaías 11:2, vamos a encontrar rápidamente esos 7 aspectos del mismo espíritu. Y está hablando de Cristo y está hablando del Espíritu Santo. Dice: y reposará sobre él el ungido, el Mesías que está por venir en ese tiempo, el Espíritu del Señor. Número 1. Ese es el primer aspecto. Ese es un distintivo suficiente. Es el Espíritu del Señor, no es cualquier otro espíritu. Es el espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo y de poder, de conocimiento y de temor del Señor. Entonces Sardis tenía fama de ser una colmena de vitalidad y actividad, pero no tenía el espíritu que la vivificaba. No tenía el motor. Así como tú puedes ver un gran chasis de un carro y puede tener los mejores accesorios, sin motor no va a ningún lado. Este era la iglesia de Sardis. Por lo que vemos, por decir, cuando dice el texto que tenía fama, quizás hablaba de una reputación y quizás hablaba de que en el pasado realmente tuvo bastantes logros. O sea, para tener una reputación sí tienes que hacer algo que sea neta. Entonces, había quizás suficientes logros en el pasado como para que la iglesia hubiera aplicado el de crea fama y échate a dormir. Porque literalmente eso es lo que estaba pasando aquí. Había tanto pedigrí en el pasado y tanto currículum para aventar para arriba que sabrá Dios cuántos años ya tenía esta iglesia en este estatus. Si te fijas, hay cosas similares entre las iglesias o patrones que podemos distinguir. Pérgamo y Tiatira. Tiatira representa el problema de Pérgamo, pero agravado en su máxima expresión. Éfeso y Sardis tienen más o menos el mismo problema. Éfeso está perdiendo el primer amor y necesita recobrar las obras del pasado. Sardis ya lo perdió todo. Ya ni siquiera hay obras. Lo que queda es la pura fama. Si juntamos la falta del primer amor de Éfeso con el compromiso de la verdad de Pérgamo, con la tolerancia pecaminosa
de Tiatira, lo que obtenemos entonces es Sardis. Al poco tiempo, todo se apaga, deja de funcionar. Sí, hubo una reputación, hubo momentos, y saben, a menudo podemos pensar que somos una cosa, cuando en realidad somos otra cosa. Quiero guiarte a través de 3 puntos, y el primer punto que estoy tocando es reconoce la realidad. Reconoce la realidad. A esta persona, esta iglesia, mejor dicho, que parece una persona, Cristo resucitado necesita recordarles su realidad. Tú tienes fama de que estás vivo, pero en realidad estás muerto. Y la palabra griega que se utiliza es la palabra necros. En cierta forma le está diciendo cadáver. Eres un cadáver. Esta era una iglesia zombie. Las apariencias engañan. Un cuerpo que parece fuerte y sano, al examinarlo más de cerca, se encuentra con una enfermedad terminal. Nuestro Señor realiza una serie de pruebas espirituales, le hace una tomografía, le hace una resonancia, le hace una radiografía y el diagnóstico es peor de lo que cualquier examen externo podía haber revelado. Está muerta. Es una iglesia zombie. Parece ser una iglesia administrada por el mismísimo, pónganme la imagen que tengo aquí. Imagen. Ese mero. Su nombre se llama Jerry Jones. Y su equipo, un equipo que tiene una estrellita, fue grande hace ya bastante tiempo. Y vive de glorias pasadas desde entonces. Ahora, no crean que es carrilla, si hay una analogía interesante, si hay algo válido. No se me agüiten, mis Cowboys. Pronto llegará. El problema es ese señor. Miren, oren para que Dios lo remueva y verán cómo vuelve la vida. Que Dios lo remueva del cargo, ¿verdad? Del planeta Tierra. Pero hay algo interesante porque como negocio, la franquicia de los Cowboys es la más cara de todas. Ningún equipo deportivo vale más que los Cowboys. Vende más que los Cowboys. Hay toda una nación que se dice ser, es decir, este equipo es el equipo de América. O sea, todo un país dice, este es el equipo que nos representa. En términos comerciales, es tremendamente exitoso. Nadie le llega ni a los talones. Pero ¿cuál es la esencia de un equipo deportivo? ¿Cuál es la esencia? ¿Para qué está? Para ganar campeonatos. Y los hubo, pero hace mucho que no los hay. Ahora, apliquemos esta analogía a la iglesia. Una iglesia muerta como Sardis tuvo este periodo de gran auge y ahora no tiene nada. ¿Cómo se manifiesta la vida del Espíritu Santo en una iglesia? A través de la salvación. Ay, pastor, pero es que ya no cantamos los carros del faraón. No pasa nada, pero ya no oramos en lenguas. La vida del Espíritu Santo, la evidencia, las lenguas son una evidencia. Y si analizamos correctamente 1 Corintios 12 al 14, podemos coincidir con Pablo en que es el menos importante de los dones. ¿Cómo se manifiesta la vida del Espíritu Santo en una iglesia? Una palabra: regeneración. Lo muerto vive. Lo que estaba torcido se endereza. Lo que estaba petrificado se convierte en carne. Lo que tiende y se desvía siempre hacia el mal, ahora han sido cambiados sus deseos y sus afectos y se inclina a Dios.
Ese árbol seco del que me habla Jeremías, que es el resultado del hombre que confía en el hombre, que siempre está perturbado por las circunstancias, es cambiado por el árbol del Salmo 1 que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Esa es la vida del Espíritu Santo, regenerando, transformando lo que estaba muerto y volviendo a la vida lo que viene a ella. Regeneración para salvación, santificación para el que ya es salvo, pero sigue siendo procesado por el Dios que no va a concluir la obra hasta el día en que regrese. Esa es la evidencia número 1 de que el Espíritu Santo está haciendo algo en una iglesia, pero no en 3 o 4 creyentes, porque aquí había un remanente. Es un movimiento generalizado en toda la iglesia. La santificación no es para los líderes o para los alabancers o para cualquier otro ministerio en la iglesia. Es para todos los creyentes. Una continua transformación que sea un influjo de vida para mi cuerpo y para mi corazón. Justo a las afueras de Sardis había un cementerio muy famoso, una necrópolis, con tumbas de reyes muy célebres, con tumbas de personajes famosos, grandes tumbas, pero simplemente son solo eso, tumbas. Había reputación sin realidad, había forma sin fuerza. Como la ciudad misma, la iglesia de Sardis se gloriaba en su esplendor pasado, pero ignoraba la decadencia presente. ¿Cuándo necesita mi iglesia un avivamiento? Número 1, voy rápido. Cuando la iglesia está plagada de desacuerdos. El reino de Dios corre sobre los rieles de las relaciones. Comunión con Dios, comunión con mis hermanos, relación con otros no creyentes. Esas 3 facetas siempre presentes, ordenadas, activas. Si saco una de su lugar, todo se empieza a desordenar y somos excelentes para eso. Para amar la iglesia y la comunión con los hermanos e ignorar nuestra comunión con Dios como el elemento primordial y el eje central de toda nuestra vida misma. Somos muy buenos para decir, yo me la paso alcanzando al perdido y jamás te paras en la iglesia y no le hablas a nadie, no tienes comunión con nadie, no sirves para nada en la iglesia. Tan pronto eso se sale de balance, todo se empieza a torcer en nuestra vida relacional. Tan pronto eso se sale de balance de forma generalizada, la iglesia empieza a toser, algo se le está contagiando, se va a enfermar y luego se va a morir. Número 2, cuando la predicación es ineficaz. Yo siempre se los digo a mis amigos que son pastores, amigos, la predicación es el timón de la iglesia. Si no estás tomando el timón para dar visión, si no estás tomando el timón más que para entretener y contar chistecitos, pronto te vas a enfermar y te vas a morir. Pocos pueden recordar. Número 3, ¿cuándo fue la última vez que se salvó una persona? ¿Cuándo llegó por última vez un inconverso de 0 y fue salvo? Digo, está padre que haya cada vez más personas, pero a veces nada más estamos reciclando cristianos de otras iglesias y se los digo con todo el amor. No tengo ningún problema en recibirlos, pero caramba, tráiganse a alguien nuevo. Por favor, no te traigas gente de tu iglesia. Es que mira, ya estoy acá y está muy chido. No hagas eso. Por favor, no lo hagas. Si tu amigo está bien allá, déjalo que se siembra allá. ¿Qué tal de los que están perdidos? ¿Qué tal de los que están completamente apartados de Dios? Eso sí, tráetelos. Esos son los muertos que el Espíritu Santo está ansioso de resucitar. Entonces, ¿no recordamos cuándo se salvó a alguien por última vez? Señal de que está a punto de morir esa iglesia.
Nunca vemos el poder sobrenatural de Dios salvando, sanando, restaurando, afirmando. Jamás. Nunca se alaba a Dios con regularidad. Nadie está siendo llamado a participar en la obra de Dios. Todos esos son elementos que podemos tomar en cuenta para decir, oye, necesitamos hacer algo. Y necesitamos plantearnos cómo despertar. Primero yo, esta es como la mascarilla de los aviones. Póngasela primero usted. Tenga el oxígeno usted. Y luego ya anda viendo a quién se la pone. No ande todo zombie queriendo resucitar gente que a lo mejor está más viva que usted. ¿Qué ocasionó esto en Sardis? Bueno, me queda claro que el versículo 1, Sardis se conformó con la fama. Tengo fama de que vivo, es suficiente. Número 2, ¿qué fue lo que lo ocasionó en Sardis? Versículo 2 y 3 utiliza la misma expresión, ponte en vela. Y me da la idea de que esta iglesia se había letargado, se hizo perezosa en su vida espiritual. La vida espiritual, lo que te pusimos ahí en tu diaricito, por favor, chútate otra vez, Pedro, cuando llegues a la casa y te vas a dar cuenta cómo va mi vida espiritual, cómo tiene que irse moviendo. Entonces, el tema es que una vida espiritual inmóvil empieza a convertirse en algo que se queda dormido y le dice el Señor, una vez ponte en vela, la segunda le dice, si no velas, vendré a ti como ladrón. Son dos referencias que hacen muy latente que esta iglesia se estaba acomodando. Dice Romanos 12:11, no sean perezosos en lo que requiere diligencia. Y lo que te va a decir segunda de Pedro 1:3-11 es que obrando con toda diligencia añadas a tu fe cosas. Nuestra fe requiere diligencia. Nuestra fe requiere que nos apliquemos. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Un espíritu ferviente está vivo. La raíz de la palabra ferviente quiere decir que está hirviendo. Hay algo que lo está calentando. Hay un fuego que lo hace fervecer. Hay algo que lo mueve. Y es definitivamente una pasión por servir al Señor. Número 3. Apocalipsis 3:4 dice, pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Qué pasó en Sardis? Yo lo que creo es que empezaron a vivir una vida de pecado. En un montón de pasajes está relacionado el pecado con la muerte. Quiero ir súper rápido. ¿Qué es lo que mata el pecado? Amados, el pecado mata la voluntad. Cuando uno acepta las invitaciones del pecado durante cierto tiempo, llega un estado en donde ya no le puedes decir que no. Tu voluntad está cautiva. Llega un momento en donde ya no se puede aceptar otra invitación. Tu voluntad está cautiva. Los hábitos que se crearon ahora son cada vez más difíciles de romper. Los hábitos que se crearon ahora me están esclavizando. ¿Qué más mata el pecado? El pecado es la muerte de la conciencia. Entonces, llega un momento en el que cuando hacemos algo por primera vez, sentimos algo no estuvo bien aquí. Y esto no sucede de la noche a la mañana. Se requieren todo un montón de varias acciones hasta que la conciencia se va, como le dice Pablo a Timoteo, cauterizando. Y porque muchos, no haciéndole caso a su conciencia, siguieron actuando, entonces naufragaron en la fe. Así se lo dice Pablo a Timoteo. ¿Qué más hace el pecado? El pecado es la muerte del amor. El pecado, lo terrible, es que se apodera de cosas buenas, a veces de buenos deseos, y las convierte en algo egoísta, horrible.
Por ejemplo, la aspiración a excelencia, a salir adelante, cuando el pecado la invade, se convierte en un deseo de poder. Nada más. El deseo de servir, el deseo de hacer algo, se convierte en una ambición, donde voy escalando y pisando a otros si es necesario, porque ya no es el deseo de servir, es la ambición de hacerlo. El deseo de amor puede generar una pasión de concupiscencia, en pocas palabras, lujuria. Y es que estoy bien enamorado y no, es lujuria. Porque ya el deseo es como un río desbocado. Ya no está invadido por el amor, está invadido por el pecado. El pecado es asesino de todo lo precioso y generoso que hay en la vida. Solo por la gracia de Dios podemos escapar de esa muerte. ¿Qué más hacía Sardis? Sabes, quizás Sardis se avergonzaba del nombre de Cristo. Apocalipsis 3:5 me da esa noción. Dice, así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Si esta iglesia se avergonzaba, esto explicaría por qué ni romanos ni judíos la tenían contra ella. O sea, tú lees cómo hay tribulaciones en las otras iglesias, ¿no? Tú lees cómo Éfeso se tienen que poner bien vigilante y echar para afuera a los falsos maestros. Tú lees cómo Esmirna está bajo un azote de los judíos que están viviendo en esa ciudad y sufre y sigue sufriendo. Pérgamo, falsos maestros. Tiatira, una Jezabel. Y de pronto tú ves esos otros problemas en las otras iglesias y en Sardis, todo cool. No vale la pena infiltrar a alguien. No vale la pena perseguirlos, pues si están muertos. Ya, el diablo ya los tiene en la bolsa, los tiene en la nómina. ¿Para qué? Y yo creo, por lo que la recompensa dice, yo no me avergonzaré, que una parte de este enfriamiento tenía que ver con el irse avergonzando o con el ir negociando y acomodándose, porque si no incomodaba ni a judíos ni a romanos, si algo incomodaba y sigue incomodando a judíos y a romanos, es el nombre de Cristo. Y si algo no los incomodaba en el momento, es que simplemente Cristo no estaba siendo ni el centro, ni la mención, ni el invitado de honor, ni nada en la vida de esta iglesia muerta. Entonces, este es el triste caso y el diagnóstico de una iglesia que se está muriendo. Déjame darte una ilustración bíblica de cómo podemos ver esto en nuestra vida. Y yo no sé si tú puedas relacionarte con Ageo 1:3 al 14. Ageo hace esta misma radiografía del pueblo de Israel. Y hace esta radiografía en un momento crítico. Bueno, ya no es Israel, ya son los judíos que regresaron del exilio babilónico y regresaron todos traumados, algunos regresaron heridos, pero regresaron bien, con materiales para reconstruir su templo. Se supondría que tendrían que estar ya listos para continuar con su vida como era antes o rescatar lo que quedaba quizás de las glorias del reino de Judá. Todo iniciaba con un templo, pero de pronto ya tenían 14 años que habían regresado y no pasaba absolutamente nada. Y en este contexto habla Ageo. ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa, el templo, está desolada? Ahora pues así dice el Señor de los ejércitos. Y aquí viene el llamado de atención. Consideren bien sus caminos. Apunta ahí en tu diario. ¿Qué necesito considerar de mis caminos? Bueno, si quieres, voy a apuntar. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben,
pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Segunda vez les dice el Señor, consideren bien sus caminos. Vean lo que les está pasando y comparen lo que les está pasando en función de lo que están haciendo. Y aquí viene la instrucción: suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Y otra vez viene el diagnóstico: esperan mucho, pero hay poco. Y lo que traen a la casa, yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos: porque mi casa, que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Por tanto, por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha detenido su fruto. Llame a sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el riego, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre el trabajo de sus manos. Qué panorama tan horrible. Un pueblo que se ha olvidado de Dios y ahora están, pero no están. ¿Imaginas? No puedo disfrutar el producto de mi trabajo, no puedo disfrutar lo que me como, ninguna expectativa realmente se realiza, no tengo un elemento que me motive a vivir, no tengo un propósito en la vida. Estos ya estaban muertos, nomás no les habían avisado. Entonces Zorobabel, versículo 12, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo. Versículo 14 es mi versículo favorito. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, de hijo de Saltiel, gobernador de Judá, el espíritu del sumo sacerdote y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor. Toda esta radiografía tiene un final feliz porque ellos obedecieron la voz de Dios. Ahora, en este segundo punto, Dios le da 5 instrucciones muy concretas a Sardis para reanimarse, para ver si así revive. Punto número 1 era reconoce la realidad, así es, recobra el compromiso, reafirma el compromiso. Número 2. Apocalipsis 3:2 al 3, ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir. Porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Yo veo cómo el amor de Dios, el amor de Cristo, se extiende a esta iglesia y le dice: todavía tienes esperanza. Es Cristo otra vez. Como con la hija de Jairo. No lloren. No ha muerto. Está dormida. Que esa sea la voz que suene en las cosas que se están muriendo de nuestras vidas, para que nos llene de esperanza. Todavía hay vida, porque Cristo, el que tiene la plenitud del Espíritu de Dios sobre sí mismo, está ahí, tocándole la mano a la paciente. Y está listo para infundirle la vida del Espíritu Santo y le da estas 5 instrucciones. Número 1, estar alerta. Este mandato de estar alerta, vigilante, despertar, en estas 3 cosas es el mandato que más se repite en todo el Nuevo Testamento. En todo el Nuevo Testamento, si algo se me tiene que quedar, es despierta, está vigilante, está alerta. Quiere decir que la iglesia no estaba totalmente fuera de toda esperanza. Todavía había cosas que podía recordar. Y sabes, algo le había sucedido a la ciudad de Sardis por no estar alerta.
estaba tan bien situada y tan bien fortificada que era una fortaleza impenetrable, hasta que llegó un listo y en la noche se fijó que había un pequeño camino por unas montañas y así conquistaron esa ciudad, no una, sino 2 veces, porque se durmieron. Ahora el que vive en Sardis y el que recibe este mensaje tiene que relacionar y decir, sí, cierto, ya nos agarraron dormidos 2 veces. ¿Qué otro ejemplo necesitamos de parte del Señor para darnos cuenta que así ha venido el enemigo de nuestras almas? Se ha penetrado por esos lugares oscuros, esas grietas que hay en nuestro corazón, esas grietas que hay en nuestra santidad, y se ha infiltrado en mi vida, y lo único que ha hecho es empezar a bajar el fuego un poco más, un poco más, un poco más, que desciende el pulso hasta drenarme por completo la vida. El estado de alerta es la actitud constante del cristiano. Dice Romanos 13:11, ya es hora de despertarse del sueño. Codea al que se está durmiendo y decirle, ya es hora de despertarse del sueño. Ya no hay momentos. ¿Por qué? Porque Pablo vivía con la eternidad tan clavada en su corazón, y esto estaba ligado a la segunda venida de Cristo, que decía, es que esto ya requiere diligencia, requiere que nos esforcemos. 1 Corintios 16:3, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente. Codea ahí el vato que está ahí todo dormido, pórtese varonilmente, ándele. Dios, necesita avanzar. Se ha dicho, la vigilancia es el precio de la libertad y el estado eterno de alerta es el precio de la salvación. El cristiano debe estar vigilante acerca de las acechanzas del diablo. Así es, dice 1 Pedro 5:8, el cristiano debe estar en guardia contra la tentación. Velen y oren para que no entren en tentación. Mateo 26:41. El cristiano tiene que estar en guardia y velando la venida del Señor Jesús. Dice San Agustín, nadie sabe el día ni la hora en que para él la eternidad invadirá el tiempo. El último día es un secreto para que estemos alerta todos los días. El cristiano debe estar en guardia contra la falsa enseñanza, velando, escuchando, etcétera. Orden número 2, fortalece lo que queda. Fortalece lo que queda. Lo poco que queda debe ser reforzado porque estaba a punto de morir. Dice el Señor Jesús, no he hallado tus obras completas. ¿Sabes por qué las obras de Sardis estaban incompletas? Porque eran obras muertas. ¿Qué es una obra muerta? Cualquier intento de agradar a Dios que no viene de la fe y del amor en Él es una obra muerta. Yo me puedo esforzar, yo me puedo, como decir Pablo, si no tengo amor, nada soy. Y decía Pablo, yo puedo hablar lenguas angelicales, yo puedo dar mi cuerpo para que lo quemen, pero si no tengo amor, nada soy. Sobre la base del amor y de la fe se gestan obras vivas. Cristo hace el análisis de las obras de esta iglesia y dice, no están completas y están muertas porque no tienen fe. Orden número 3, recuerda lo que has recibido y oído. ¿Qué es lo que hemos recibido y oído? Quiero preguntarte, ¿qué es lo que hemos recibido y oído? Es el mensaje del evangelio. Y ese mensaje del evangelio, como te lo dije en ese mensaje que se llama Lo que me predico a mí mismo, es un mensaje que me tengo que predicar una y otra vez. Porque una y otra vez necesito darme cuenta de lo que Cristo ha hecho por mí a través de la cruz. Una y otra vez necesito recordarme a mí mismo de lo que su gloriosa resurrección significa para mi destino eterno. Una y otra vez necesito recordarme qué significa que Él vivió la vida que yo debí de haber vivido y que murió la muerte que yo también debí de haber muerto. ¿Qué significa esa expectativa de la ira de Dios que fue quitada?
¿Qué significa ese tener paz para con Dios y haber sido reconciliado con Dios? ¿Qué significa tener esa muestra de amor del Padre, de que ha puesto el Espíritu Santo dentro de mí? Eso es predicarme el Evangelio. Eso es lo que necesito recordarme todos los días. Y la iglesia se muere porque no sabe ni qué carambas es el Evangelio. Sí, el mensaje de Dios y de Jesús, que murió por nuestros pecados. Y ya pasas con un 6, ¿no? El mensaje del Evangelio está ahí para que lo repases, para que lo resumas, para que lo anotes, para que lo memorices, pero para que lo vivas una y otra vez, entendiendo que esa realidad, amado, empieza a invadir esta realidad. Es la realidad de lo eterno haciéndose patente cada día en nuestras vidas. Predíquese el Evangelio una y otra vez. Orden número 4. Guárdalo. Guarda. Esencialmente, esta es una orden de que la iglesia se aferre. La verdad del Evangelio y las verdades que se derivan de él son fáciles de perder. Es fácil recobrar el rumbo. Hágase nada más un pequeño examen de cuántos pseudo evangelios se predican en la actualidad. Evangelio de la prosperidad. Dios quiere hacerte rico y punto. Evangelio de liderazgo. No es que tú puedes influir en las vidas, influir, entrenar, El psicoevangelio, todo se centra en mí, en mis emociones, en qué siento, en qué quiero, en pobrecito de mí, y Dios me va a limpiar las heridas. Es parte del evangelio. Pero todas esas cosas, todos esos pseudoevangelios se están infiltrando en las iglesias, y por eso el llamado para una iglesia que necesita estar viva es: guárdalo, guárdalo. Porque sí hay elementos, es que en el error hay espacio para la verdad, pero en la verdad no hay espacio para el error. Hay elementos verdaderos en esos evangelios, pero no es todo el evangelio. Y yo necesito escuchar la historia completa y recordarme la historia completa de dónde estaba yo, dónde estaba él, qué hizo él, descendió a mí y qué significa eso todos los días de mi vida. Y que no necesariamente eso implica un camino de rosas para que yo me sienta bien, o que simple y sencillamente me ayude esa correcta noción del evangelio a quitarme de una buena vez y para siempre del centro, y a que Él sea el centro y el verdadero Señor y gobernante de mi vida. Orden número 5. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Me temo que a veces tenemos una comprensión muy inadecuada del arrepentimiento, donde cada vez que se insta a la iglesia al arrepentimiento es: ahí me están condenando. Ay, es que siempre se trata de eso. Amado, pues el arrepentimiento es un estilo de vida que de pronto haya desaparecido de la película. Eso explica muchas cosas, pero ahí está ahí. Vivimos en un estilo de vida constante de que el Espíritu Santo me muestra cosas acerca de mí y que yo las confieso, me arrepiento y Él me perdona una y otra vez. En un estado de confianza, en un estado de gracia, pero eso no nos hace descuidar el que podamos y debamos vivir en este continuo. La palabra clave es metanoia, es un cambio de mente, una transformación donde mi mente se está siempre actualizando. Amados, el teléfono se nos actualiza más que nosotros mismos. Yo cada determinado número de semanas descargo una nueva actualización. ¿Y aquí qué? ¿Cuál es la nueva actualización que te está mandando el Espíritu Santo? Ojo, actualización de lo que ya está escrito, no nuevas revelaciones, ¿verdad? Porque así se pudre todo a veces. O sea, ¿qué es la nueva actualización? ¿Qué es lo que ahora el Espíritu me está mostrando acerca de Él, que tiene un eco en mí, que luego se manifiesta en mi vida diaria? Eso es lo que pasa cuando yo estoy viviendo un estilo de vida del arrepentimiento. Arrepentirme me recuerda quién soy. Al mismo tiempo me recuerda quién es Él y dónde está ahorita, en un trono de gracia, donde encuentro el oportuno socorro.
donde encuentro entonces la verdadera vitalidad que dice entonces, que cumple entonces, quiero decir, como le decía Pablo a los romanos, si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces vivimos. Y así se compagina perfectamente este estilo de vida de arrepentimiento con el Espíritu obrando, porque el Espíritu me guía, el Espíritu me muestra el norte, el Espíritu me está diciendo, hey, no es por aquí, es por acá. Entonces yo le hago caso al Espíritu y pum, la que se muere es la carne. Caso contrario, yo le hago caso a la carne y se muere. No el Espíritu Santo, pero sí lo que Él ha vivificado. Le resisto. Y pierdo su influencia, y pierdo su virtud, y pierdo su voz y su guianza, porque he decidido escuchar otra voz, la de mi carne. El arrepentimiento es un aquí y es un ahora. El tiempo verbal en griego describe una acción concreta, una acción para un momento decisivo. Cuando una persona detecta el viejo camino y escoge el nuevo. Punto número 3. Reclama la promesa. Dios le da 3 promesas al que vence. Dios le da 3 promesas al que vive. El vencedor será vestido de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida. Reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Algo que podemos ver en todas estas promesas es que siempre tienen que ver con lo que pasa cuando morimos. Ninguna de estas promesas es para esta tierra. Ninguna de estas promesas es para este tiempo. Así que puestos los ojos en Jesús, vamos tomando esas promesas y me habla de dónde quiero estar yo. En esta vida es un manchadero de vestiduras, una y otra vez. La ciudad de Sardis tenía lana, no lana de dinero, lana de oveja, y eran expertos en teñir lana. Entonces imagínate donde la actividad comercial normal es que lo blanco se manche. Él me está prometiendo una realidad donde dejo ya por fin mi lucha contra el pecado y entonces puedo ver la obra finalizada de Cristo. Como dice Romanos, a los que antes conoció, a esos también predestinó y luego los santificó. Y luego llegamos ahora sí a la obra culminada, la glorificación. Alguien que está vestido de blanco es alguien que no tiene miedo a ensuciarse. Es alguien que, como en la antigüedad, está celebrando algo. Ha vencido. Y a los vencedores, una y otra vez en el libro de Apocalipsis, los vamos a ver vestidos de blanco. ¿Y cómo es que le hacen para no manchar sus vestiduras? Porque una y otra vez hay algo que cubre ese pecado. Es que entendamos algo. Nuestro pecado no se invisibiliza por el Padre. No se hace como que, ay, bueno, te doy chance, hijo, porque eres mi hijo, ¿no? Y estás aquí, te tengo en el libro de la vida. Es que siempre se cubre por la sangre del Cordero. Desde Adán hasta ahora, el pecado se cubre. Eso es lo que es la actividad del Espíritu Santo sobre nosotros. Cubre. Y si mis vestiduras se manchan una y otra vez, pero mientras yo vivo entregado a Cristo, mientras la vida del Espíritu Santo fluye a través de mí, el pecado es cubierto. Ahí en la ciudad de Atenas, el nombre de los condenados a muerte se borraba de los registros de la ciudad. Y los judíos de ahí tenían una oración, una especie de maldición. A los herejes, y en esto estaban también los cristianos, les decían los minim. Y ellos abrían algunas oraciones, algunos cultos con esta oración.
que los nazarenos y los minim perezcan repentinamente y que sean borrados del libro de la vida y no sean contados con los justos. Esto no es una amenaza de que Él puede borrar tu nombre si le da la gana. Esta es una promesa, yo no lo voy a borrar. Nadie puede alterar eso. ¿Y qué es el libro de la vida, amados? Es la memoria de Dios. ¿Tú crees que Dios necesita registros? Nadie puede borrar nuestro nombre de la memoria de Dios una vez que hemos sido rescatados por Él, de la misma forma que el buen pastor no va a perder una sola de sus ovejas. De la misma forma que si Él ya me conoce desde antes de la fundación del mundo, Él ya sabía que en algún momento yo iba a responder al llamado del Evangelio en arrepentimiento y fe, de tal suerte que todo lo que me queda es vivir siendo guiado por aquel que me llamó de muerte a vida. Vivir en mi identidad, vivir en mi llamado y en mi propósito, porque Él ya lo hizo posible. Y ahora, al que no será borrado su nombre del libro de la vida, la promesa es: yo te voy a llamar por nombre. Cualquier deidad de la antigüedad era incapaz de mostrarse así de amorosa. ¿Tú crees que el emperador de Roma sabía a quiénes gobernaba? ¿Tú crees que algún gobernante de una ciudad conocía el nombre de los que estaban inscritos entre sus ciudadanos? Él sí. Él sí. Porque Él te conoce desde antes. Existe una relación muy, muy cercana entre el no voy a borrar tu nombre y te llamaré por nombre, porque Él te conoce desde antes para salvarnos. Así que porque Él nos conoce, amados, sí, pues podemos ir poniendo de pie. Quiero cerrar con un momento distinto. Él nos ha llamado para que vivamos, para que despertemos. Quiero que hagamos dos cosas. Vamos a hacer dos cosas. Cuando yo les diga 1, 2, 3 ya, vamos a hacer pequeños grupitos y vamos a orar. Al mismo tiempo que estemos formando los grupos, si sentiste como que no conectaste con el mensaje, como que no estás de acuerdo con algo, no quiero ver gente pajareando. Entonces, si tienes prisa, espéranos afuera. Échate un cafecito, hay botanas en el lobby. Porque quiero que los que quedemos aquí hayamos reconocido nuestra necesidad de ser despertados en áreas, de reafirmar nuestro compromiso en otras, y hayamos descubierto cuál es la recompensa que queremos reclamar para nuestra eternidad. Así que, si me pueden ayudar con las diapositivas, una última indicación antes de que les diga eso. ¿Cómo vamos a orar? Audiblemente. Quiero que abras tu boca. Si no sabes orar, solo escucha al que está orando junto a ti y algo se te va a empezar a contagiar, algo vas a aprender. Inteligiblemente, o sea, no es el tiempo de orar en lenguas. Pablo dice claramente en ese texto: en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que 10,000 en lenguas. ¿Sí? En la iglesia. Ahí en su casa aviéntese las lenguas que quiera. ¿Y por qué vamos a orar? Que Dios resucite aquello que está muriendo en nosotros, que despierte nuestros corazones, que retomemos nuestra identidad. Vamos a orar por esas 3 cosas. Después oraremos por otras cosas. Vamos a enfocarlo muy bien. Y los que vienen los miércoles, pues ya se saben la dinámica. Si me ponen las plantillas, les dejo eso. El chiste es que yo lea, si no tengo nada que orar, lea lo que está ahí y yo rellene el espacio, ¿no? Con lo que esté pasando en mi vida. Me arrepiento por fomentar una apariencia de cuando en realidad soy. Bueno, esas son cosas que nos van a guiar en estar orando ahorita. Les prometo 10 minutos nada más.
¿Ok? Entonces, 1, 2, 3, ya.